Imagina a uno de los jefes de la mafia más poderosos de Chicago, un hombre cuyo solo nombre hace temblar a los hombres más duros. Está sentado solo en el rincón más oscuro de un bar de lujo. Bebe whisky como cada noche, sin saber que esta velada le traerá la petición más extraña de toda su vida. Thorne Valencia tenía 37 años. Era alto, con fríos ojos grises y una leve cicatriz en su mejilla izquierda. Un hombre que construyó su imperio con sangre y traición. Había aprendido por las malas que el dinero compra la lealtad, pero nunca la verdad. Venía a la sala obsidiana cada noche, no como el jefe al que todos temían, sino como un fantasma buscando silencio, vestido simplemente de negro, sin relojes llamativos, sin guardaespaldas. Solo un hombre cansado de estar rodeado de mentiras y manos extendidas. Llevaba meses observando trabajar a la anciana de la limpieza. Notaba cómo se movía en silencio entre las sombras. Era honesta y trabajadora. Nunca le pedía nada a nadie. Pero esta noche, esa misma mujer se arrodillaría ante él. Lágrimas correrían por su rostro curtido mientras susurraba una súplica desesperada que lo dejaría sin palabras. Por favor, señor, se lo ruego. Finja ser el novio de mi hija solo por una noche. Sálvela del hombre que quiere destruirla. Lo que parecía una petición absurda de una extraña se convertiría en el comienzo de una historia de amor que nadie esperaba. Menos aún el hombre que había olvidado lo que se sentía al preocuparse por alguien que no fuera él mismo. Quédate hasta el final para descubrir cómo el coraje desesperado de una madre transformó 3 vidas rotas para siempre. Si te está gustando esta historia, dale al botón de me gusta, compártela con alguien que ame un buen relato y suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación. Ahora volvamos a cómo empezó todo, en aquella fatídica noche, cuando la oscuridad encontró por primera vez su luz. La sala obsidiana se encontraba en el último piso de un edificio antiguo y distinguido. Estaba en el corazón de la Costa de Oro, donde los más ricos de Chicago vivían y gastaban dinero como si no hubiera un mañana. Desde fuera, el bar parecía un club exclusivo para la élite, el tipo de lugar al que la gente común ni siquiera se atrevería a entrar. Temían el desprecio en los ojos de los clientes con trajes caros. Pero por dentro, la sala obsidiana era un mundo completamente diferente. Un mundo de oscuridad y secretos donde se cerraban tratos millonarios con un gesto, donde las figuras más poderosas de la ciudad venían a escapar de la luz pública. El interior estaba diseñado solo en tonos oscuros, sillas de terciopelo negro, tan negras como la tinta de la noche, mesas de nogal pulidas hasta reflejar como un espejo. Luces doradas, tenues y bajas, proyectaban bandas entrelazadas de sombra y brillo. Hacían que cada rostro pareciera misterioso y difícil de leer. El aroma del whisky de primera calidad se mezclaba con un leve rastro de sándalo en el aire. Creaba una atmósfera que era a la vez lujosa y sofocante, como si las propias paredes guardaran innumerables secretos que nunca se dirían en voz alta. La zona VIP estaba en el rincón más profundo del bar. Estaba separada del resto por una pesada cortina de terciopelo y 2 escalones de mármol negro. Era el territorio de Thorne, el lugar donde se sentaba solo cada noche desde las 9 hasta las 11. Nunca antes, nunca después, como un ritual religioso que se había impuesto. Siempre pedía exactamente 2 vasos de whisky solo, sin hielo, sin agua. Bebía lentamente mientras sus fríos ojos grises observaban todo a su alrededor sin perder un solo detalle. El personal de aquí se había acostumbrado a su presencia. Sabían que no debían molestarlo a menos que él hiciera una señal. Sabían que debían traer sus bebidas en el momento justo e irse en silencio. Para ellos, solo era un cliente misterioso con dinero. Un caballero que prefería la soledad a la conversación inútil. Nadie sabía que él era el verdadero dueño de este lugar, que cada dólar de ganancia fluía a su cuenta, que la sala obsidiana era solo uno de las docenas de negocios legítimos que usaba para lavar el dinero manchado de sangre de su imperio criminal. Solo Frank Morrison, el gerente de 62 años, con cabello blanco como la nieve y ojos afilados como una cuchilla, sabía la verdad. Frank había servido a la familia Valencia desde antes de que Thorne naciera.
Lo había visto crecer de un niño inocente a un capo de sangre fría, y era la única persona en este mundo en la que Thorne confiaba lo suficiente como para entregarle las llaves de este pequeño reino. Thorne venía aquí cada noche no por el whisky, aunque le gustaba su ardor al bajar por su garganta. Venía porque este era el único lugar donde podía quitarse la máscara del poder. El único lugar donde no tenía que ser Thorne Valencia, el hombre al que todo Chicago temía. No el jefe que controlaba un imperio criminal valorado en cientos de millones de dólares. No el hombre que había ordenado asesinatos sin que le temblara la mano. Aquí, en este rincón oscuro, solo era un hombre desgastado por la soledad. Un alma perdida a la deriva, en un mundo que había construido con sus propias manos, pero al que nunca había pertenecido de verdad. Fuera de estas paredes, todos querían algo de él: dinero, poder, protección o simplemente la oportunidad de estar bajo su sombra y recoger las migajas de gloria que aún se derramaban. Le sonreían con falsas sonrisas, le decían palabras dulces que él sabía que eran mentiras. Le tendían manos amigas mientras la otra mano escondía un cuchillo a sus espaldas, Matt esperando el momento de atacar. Había visto demasiado, perdido demasiado, sido traicionado demasiadas veces para confiar en nadie más. El dinero podía comprar lealtad, y él lo sabía mejor que nadie, porque había usado dinero para construir su ejército. Pero el dinero nunca compraba la verdad. Nunca compraba un corazón sincero que lo mirara por quién era, en lugar de por lo que poseía. Y quizás, en lo más profundo de su alma, Thorne había perdido la esperanza de encontrar eso hacía mucho tiempo. Thorne tomó un sorbo de whisky. El ardor familiar se deslizó por su garganta, pero no pudo ahuyentar el frío que se había congelado en su pecho durante casi 20 años. Siempre que se sentaba solo en este rincón oscuro, los recuerdos volvían como olas imparables. Lo arrastraban a la fatídica noche que lo cambió todo. Tenía 18 años cuando vio cómo mataban a su padre a tiros justo delante de él, en la misma oficina que una vez creyó que era el lugar más seguro del mundo. Anthony Valencia, el hombre al que Thorne adoraba como a un dios, se desplomó en el suelo con 3 balas atravesando su pecho. La sangre se extendió en un charco oscuro bajo la tenue luz amarilla. Quien apretó el gatillo fue el socio de negocios de su padre durante 20 años. Un hombre que una vez se sentó a su mesa cada domingo para cenar, que había llevado a Thorne en brazos cuando era pequeño, que había jurado lealtad hasta su último aliento. Pero la codicia y el poder convirtieron ese juramento en cenizas. Convirtieron a un amigo en un traidor. Convirtieron a un adolescente despreocupado en un niño huérfano, temblando junto al cuerpo de su padre, mientras el olor a pólvora aún flotaba denso en el aire. Thorne todavía recordaba los ojos de su padre en esos últimos segundos. No había miedo, no había dolor, sino un mensaje silencioso. Sobrevive, sé fuerte, recupéralo todo. Y él hizo exactamente eso. A los 18 años, Thorne se hizo cargo del imperio de su padre con violencia y sangre, con noches de insomnio planeando la venganza, con las balas que él mismo disparó en la cabeza del hombre que había asesinado a su padre. Aprendió a matar antes de aprender a amar. Aprendió a no confiar en nadie antes de aprender a abrir su corazón. Aprendió a construir un muro a su alrededor de acero y hielo. Los primeros años fueron un caos. Guerras territoriales, emboscadas, negociaciones con pistolas. Pero Thorne sobrevivió y creció, aun convirtiendo a la familia Valencia de una organización debilitada en el imperio más poderoso de Chicago. Entonces apareció Catherine, 5 años después de la muerte de su padre, cuando Thorne tenía 23 años. Su nombre ya se había convertido en uno que todo el mundo del Hampa temía. Ella era hermosa como un sueño. Cabello dorado como el trigo bajo el sol, ojos tan claros y azules como un lago de otoño, y una sonrisa que podía derretir incluso su corazón helado. Hoy, por primera vez en 5 años, Thorne se sintió verdaderamente vivo en lugar de simplemente existir. Por primera vez imaginó un futuro con alguien más. Por primera vez bajó su muro y dejó que alguien entrara en el terreno prohibido que guardaba con su vida. Amó a Catherine con todo lo que tenía, con la intensidad feroz de un hombre que nunca había conocido el amor,
con la desesperación de un alma solitaria anhelando pertenecer a alguien. Estaba equivocado. 18 meses después, Catherine lo traicionó por dinero de Victor Chen, el jefe rival del lado sur de Chicago. Vendió información sobre su horario, sobre los puntos débiles de su seguridad, sobre todo lo que había aprendido en las noches que había yacido a su lado en la cama. La emboscada llegó en una noche de lluvia incesante, cuando Thorne iba de camino a casa después de reunirse con socios. 12 pistoleros, 4 vehículos lo acorralaron, y una tormenta de balas que duró 15 minutos y pareció interminable. Sobrevivió solo porque Reed Sullivan, su leal mano derecha, arriesgó su vida para atravesar el bloqueo y llevarlo al hospital cuando la sangre ya había empapado todo el asiento trasero. 3 balas dentro de él, 2 semanas en cuidados intensivos, e innumerables noches de insomnio mirando al techo, preguntándose por qué. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había sido tan estúpido como para confiar en ella? ¿Por qué seguía vivo cuando debería haber muerto y haber terminado con todo? Catherine desapareció con el dinero que Victor Chen le pagó, y los rumores decían que se había ido al extranjero a vivir una vida de lujos con dinero manchado con su sangre. Thorne no la persiguió, no buscó venganza, simplemente la borró de su memoria como si nunca hubiera existido. Pero la herida que ella dejó nunca sanó. Se grabó en su corazón como la cicatriz en su mejilla. Le recordaba cada día que no se podía confiar en nadie, que el amor era solo una mentira envuelta en azúcar, que nunca volvería a cometer ese error. Después de eso, Thorne congeló su corazón por completo. Se convirtió en el hombre que todo Chicago teme hoy. Un jefe de la mafia frío y despiadado que no conocía la piedad. Un fantasma solitario sentado en el rincón oscuro de un bar cada noche, preguntándose si este vacío era todo lo que quedaba de su vida. Mientras Thorne estaba sumido en sus dolorosos recuerdos, no muy lejos, una mujer trapeaba silenciosamente el suelo del bar. Sus manos estaban endurecidas por años de trabajo. Maggie Hartwell tenía 58 años. Su cabello, más de la mitad plateado, estaba recogido en un moño en la nuca. Su rostro curtido estaba marcado por las arrugas del tiempo y una preocupación que nunca la abandonaba. Había trabajado en la sala obsidiana durante 12 años. Cada noche, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Limpiaba el licor derramado de los azulejos de mármol. Pulía costosas copas de cristal, cuyo precio por una sola probablemente equivalía a todo su sueldo de un mes. Limpiaba lo que quedaba después de que los clientes ricos se fueran en sus coches relucientes. Se movía entre la oscuridad como un fantasma, silenciosa e invisible. Exactamente como los trabajadores manuales suelen ser tratados en el mundo de los ricos. Visibles, pero no reconocidos. Presentes, pero de alguna manera inexistentes. Pero Maggie no se quejaba. Estaba demasiado acostumbrada a vivir en las sombras. Demasiado acostumbrada a tragarse su dolor y dar un paso más por las personas que amaba. 15 años antes, en una gélida noche de invierno en los suburbios de Chicago, Maggie volvía a casa después de un turno extra en un restaurante. Vio un coche estrellarse contra un poste de luz y estallar en llamas. No lo pensó, no dudó. Corrió directamente hacia el fuego, mientras otros se quedaban atrás, mirando y pidiendo ayuda. Dentro del coche había un joven inconsciente. Bolte metió la mano y sacó al joven mientras el fuego le quemaba ambos brazos. El dolor le desgarraba la carne. El olor a pelo y piel quemada le invadió la nariz. Pero no se detuvo hasta que lo arrastró lo suficientemente lejos para ponerlo a salvo. Solo segundos antes de que el tanque de gasolina explotara y convirtiera el coche en una bola de fuego. Ese joven era el hijo de Frank Morrison, el gerente de la sala obsidiana. Un hombre que había perdido a su esposa años antes y solo le quedaba su único hijo como razón para seguir viviendo. Cuando Frank llegó al hospital y vio a Maggie en una cama con ambos brazos vendados, ella le sonrió débilmente y dijo, cualquier madre habría hecho lo mismo. Frank lloró por primera vez en décadas frente a una extraña, y juró que se lo pagaría de cualquier manera que pudiera. Las quemaduras en los brazos de Maggie dejaron cicatrices permanentes. La piel se tensó y se arrugó en una maraña de crestas desde sus muñecas hasta sus codos. Pero nunca se arrepintió.
Frank cumplió su promesa. La contrató como limpiadora en la sala obsidiana con un sueldo más alto que cualquier trabajo que hubiera tenido. Le permitió trabajar en el turno de noche para poder cuidar de su familia durante el día. Y la trató como a una benefactora durante los últimos 12 años. La vida de Maggie nunca había sido fácil. Su esposo, Robert Hartwell, había sido un obrero de la construcción amable y sencillo, el hombre al que amaba desde los 18 años, y con quien había jurado estar hasta que sus cabellos se volvieran blancos y sus dientes envejecieran. Pero el destino fue cruel. 17 años antes, cuando Phoebe tenía 10 años y Miles solo 2, Robert cayó del piso 12 de una obra porque su línea de seguridad se rompió. Murió en el acto, hoy dejando a Maggie sola con 2 niños pequeños. Un apartamento alquilado a punto de vencer el contrato y un pequeño pago del seguro que no alcanzaba ni para cubrir los gastos del funeral. Recordaba ese día como si estuviera grabado en sus huesos. El día en que Phoebe se paró junto al ataúd de su padre con los ojos ámbar secos porque ya había llorado todas sus lágrimas. Su mano agarraba la mano de su hermano de 2 años, que aún era demasiado joven para entender por qué papá nunca volvería a casa. Maggie juró en la tumba de su esposo que criaría a sus hijos sin importar el costo, que no los dejaría sufrir, que haría todo lo que una madre pudiera para compensar la ausencia de un padre. Y durante 17 años, Maggie cumplió esa promesa. Trabajó en todo tipo de empleos, desde servir mesas hasta limpiar oficinas, desde lavar ropa para otros hasta cuidar niños para los vecinos. O a veces tenía 3 trabajos a la vez, solo para ganar suficiente dinero para que sus hijos fueran a la escuela y tuvieran comida cada día. Sus manos se llenaron de callos, su espalda se encorvó por las noches pasadas agachada sobre el suelo, pero nunca se quejó. Nunca dejó que sus hijos la vieran llorar. Nunca les hizo saber que había noches en las que pasaba hambre para guardarles el último trozo de comida. Era una madre en las sombras, sacrificándose en silencio sin necesidad de ser vista, soportando en silencio sin necesidad de ser reconocida. Solo necesitaba una cosa, que sus hijos pudieran tener una vida mejor, y ella estaría contenta. Pero esta noche, mientras Maggie empujaba su carrito de limpieza más allá de la zona VIP y miraba al hombre sentado solo en el rincón oscuro, supo que estaba a punto de hacer algo que nunca se había atrevido a hacer en toda su vida: pedirle ayuda a un extraño. Bueno, porque su hija estaba cayendo en una desesperación de la que Maggie no podía salvarla sola. O Phoebe Hartwell era la razón por la que Maggie seguía en pie después de tantos años de lucha con la vida. Su mayor orgullo y también la preocupación que nunca se aliviaba en el corazón de una madre. Tenía 27 años, con un largo cabello castaño que le caía por la espalda, y ojos ámbar heredados de su difunto padre que siempre tenían una luz terca que ninguna dificultad podía apagar. Era hermosa. No la belleza deslumbrante y pulida de las chicas ricas, sino la belleza cruda de una flor silvestre que florece en tierra estéril, resistente y radiante a su manera. Pero si mirabas más de cerca, verías las ojeras bajo esos ojos por demasiadas noches de insomnio, los rasgos finos más delgados de lo que deberían por las comidas saltadas, y esos pequeños hombros encorvados bajo cargas que ninguna mujer de 20 y tantos años debería haber tenido que llevar. Molly Phoebe había sido una estudiante de finanzas excepcional en la Universidad de Illinois, una de las más brillantes de su clase, con un promedio de notas casi perfecto, y un futuro prometedor por delante. Los profesores la miraban con expectación. Las grandes empresas habían empezado a fijarse en ella en su tercer año, y Phoebe había soñado con el día en que se graduaría, conseguiría un buen trabajo y sacaría a su madre y a su hermano pequeño del apartamento estrecho y destartalado en el que habían vivido durante tantos años. Pero ese sueño se hizo añicos en su último año de universidad. A Miles le diagnosticaron una afección cardíaca congénita y necesitaba una cirugía urgente. La familia no tenía un seguro de salud lo suficientemente bueno. Los costos médicos se acumularon como una montaña y alguien tenía que sacrificarse. Phoebe no dudó. Uno dejó la escuela a solo un semestre de graduarse. Renunció a todo lo que había construido durante 4 años y se lanzó a ganar dinero. Su madre lloró toda la noche, rogándole que no lo dejara. Pero Phoebe solo la abrazó y le dijo que un título podía esperar, pero su hermano no. A partir de ese momento,
La vida de Phoebe se convirtió en una espiral interminable de trabajo y deudas. Cada día comenzaba a las 5 de la mañana, cuando se despertaba en una habitación pequeña y oscura para prepararse para su turno de camarera en un modesto restaurante del lado sur. Llevaba platos, limpiaba mesas, secaba sillas, sonreía a clientes exigentes y a propinas tacañas desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Luego corría a un autobús para cruzar la ciudad hasta un pequeño bufete de abogados donde trabajaba como asistente administrativa desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Se encargaba del papeleo, o se organizaba archivos, o contestaba teléfonos y soportaba las miradas acosadoras de un jefe al que no podía enfrentarse por miedo a perder su trabajo. Por la noche, cuando los demás ya dormían, Phoebe se sentaba frente a un viejo ordenador en su habitación para vender cosas en línea. Publicaba anuncios de productos, respondía a mensajes de clientes, empaquetaba pedidos para enviar hasta que sus ojos se nublaban de agotamiento. Generalmente alrededor de la 1 o las 2 de la mañana. 4 horas de sueño por noche si tenía suerte. 3 si había muchos pedidos que gestionar. Y algunas noches no dormían en absoluto, porque los dolores de cabeza por estrés llegaban sin avisar y se negaban a irse. Vivía de café negro y barritas de proteínas baratas. Se saltaba las comidas tan a menudo que su estómago se había acostumbrado a un hambre baja y constante, como un compañero no invitado. Su peso bajó a un punto peligroso. Sus clavículas se marcaban bajo una piel pálida y sin sol. Pero no tenía tiempo para preocuparse por sí misma cuando cada dólar que ganaba ya tenía un destino. El alquiler, los servicios, la medicación de Miles, las cuotas de las facturas del hospital, el dinero que le daba a su madre para que no tuviera que hacer demasiadas horas extras. Incluso con 3 trabajos a la vez, los ingresos de Phoebe no eran suficientes para pagar la enorme deuda médica que aplastaba a la familia. Cada mes, miraba el número en el extracto del hospital y sentía que intentaba vaciar el océano con una cuchara. Cuanto más trabajaba, más parecía crecer la deuda por los intereses, por los cargos inesperados. Porque Miles necesitaba un nuevo medicamento que costaba aún más. Pero Phoebe nunca dejó que nadie la viera derrumbarse. Delante de su madre, siempre sonreía y decía que todo estaría bien. Delante de Miles, se mantenía alegre, hablando del futuro cuando él mejorara y viajaran juntos. Ocultaba las noches que lloraba sola en el baño. Ocultaba los momentos en que se paraba frente al espejo y no reconocía el rostro demacrado que la miraba. Ocultaba el miedo de que, por mucho que lo intentara, no sería suficiente para salvar a su hermano pequeño. Sus ojos ámbar aún ardían con voluntad, pero esa llama comenzaba a parpadear bajo el viento frío de una realidad despiadada. Miles Hartwell era la razón por la que Phoebe renunció a todo. El nastido del corazón que contaba los días y no le permitía detenerse ni un solo segundo. Tenía 19 años, cabello castaño como su hermana, ojos marrones cálidos como los de su madre, y una sonrisa amable como la del padre que había perdido, al que apenas recordaba. Era brillantemente inteligente. El tipo de inteligencia que los profesores notaban desde que entró en la escuela primaria. El tipo que le permitió saltarse 2 cursos y graduarse de la secundaria a los 16 años como el mejor de su promoción. El Instituto de Tecnología de Massachusetts le había concedido una beca completa, un honor que solo un pequeño porcentaje de estudiantes en todo el país recibía. Y Miles lloró cuando sostuvo esa carta de aceptación porque por fin podía demostrar a su familia que sus sacrificios no habían sido en vano. Pero el destino fue cruel, y su frágil corazón congénito no le permitió ir más lejos. La famosa afección cardíaca lo había seguido desde su nacimiento, como una bomba de tiempo, silenciosa en su pecho, esperando el día en que explotaría. Durante su infancia, no se le permitía correr como a los otros niños. No se le permitía practicar deportes. No se le permitía hacer nada que acelerara su corazón, porque temían que el dolor en el pecho volviera y lo enviara a urgencias una vez más. Se acostumbró a ver la vida a través de una ventana, a leer libros en lugar de perseguir una pelota, a la mirada preocupada en los ojos de su madre y su hermana cada vez que tosía o respiraba un poco más rápido de lo normal. El año pasado,
Justo cuando había comenzado su segundo año en el instituto, se desplomó en medio de una clase y fue llevado de urgencia al hospital en estado crítico. El médico dijo que su corazón se había debilitado hasta el punto de no poder esperar más. Necesitaba una cirugía de reemplazo de válvula en un plazo de 6 meses si no quería enfrentarse al riesgo de muerte. El costo de esa cirugía era de $300,000, una cifra enorme que la familia Hartwell nunca podría alcanzar cuando su seguro de salud era solo del tipo más básico, el tipo destinado a la gente pobre que no podía permitirse un plan mejor. Miles tuvo que dejar la escuela y volver a casa, renunciar al sueño del instituto por el que había trabajado toda su vida. Yacer en una pequeña habitación, mirando al techo y contando cada latido irregular, marcando una cuenta atrás hacia el día final. Se odiaba a sí mismo por ser la carga de su familia. Odiaba que cada dólar que Phoebe ganaba con sudor y lágrimas fluyera hacia un agujero negro sin fondo, llamado facturas de hospital. Odiaba no poder hacer nada más que yacer aquí y esperar mientras su hermana se desvanecía un poco más cada día. Una noche, cuando Phoebe acababa de llegar a casa después de un turno tardío, Miles tomó su mano entre sus dedos delgados y temblorosos. Le dijo que no lo intentara más, que lo dejara ir porque solo era un peso que arrastraba a toda la familia al abismo. Phoebe lo abofeteó, la primera vez en su vida que golpeaba a su hermano pequeño. Luego lo abrazó y sollozó en la oscuridad de su estrecha habitación. Dijo que él era todo lo que le quedaba, la razón por la que se despertaba cada mañana, la única luz en esta vida oscura, y que preferiría morir antes que perderlo. No vuelvas a decir esas palabras, le susurró al oído mientras sus lágrimas empapaban su hombro. Encontraré una manera. Te lo prometo. No importa lo que tenga que hacer, te salvaré. Miles no dijo nada. Solo la abrazó más fuerte y lloró con ella porque sabía que Phoebe no hablaba a la ligera. Realmente se quemaría a sí misma para mantenerlo caliente, y eso le dolía más que cualquier dolor en su pecho. Eran todo el uno para el otro, dos hermanos sin padre criados en la pobreza. Solo se tenían el uno al otro y a una madre desgastada por el trabajo para sostenerlos contra este mundo amplio y despiadado. Phoebe haría cualquier cosa para salvar a Miles. Lo había jurado en la tumba de su padre, y mantendría ese juramento sin importar el precio que tuviera que pagar. Pero la promesa de salvar a su hermano no era lo único que pesaba sobre los hombros de Phoebe, porque otro demonio la acechaba cada día en el trabajo. Un depredador con un traje caro y una sonrisa grasienta que la hacía temblar cada vez que tenía que enfrentarlo. Preston Whitmore III, de 45 años, era un abogado senior y el jefe directo de Phoebe en el bufete donde trabajaba en el turno de tarde como asistente administrativa. Era el tipo de hombre nacido con una cuchara de plata en la boca, criado en una mansión en un suburbio rico, pues educado en prestigiosas escuelas privadas. Luego se graduó de una facultad de Derecho de primer nivel sin tener que esforzarse de verdad, porque el dinero de su familia ya le había abierto todas las puertas. Tenía una esposa que era hija de un poderoso juez federal, 3 hijos en escuelas privadas cuya matrícula anual equivalía al salario anual completo de Phoebe, y una mansión en Lincoln Park valorada en millones de dólares. En la superficie, Preston Whitmore III era la imagen del éxito que la sociedad admiraba, pero debajo de ese barniz brillante había un depredador con piel humana, una bestia masculina que vivía para cazar a los débiles que no podían defenderse. Durante los últimos 6 meses, desde el día en que Phoebe entró en el bufete, Preston la había elegido como objetivo, como un cazador que se fija en un ciervo joven separado de la manada. Empezó con miradas que se demoraban demasiado en su cuerpo cuando pasaba por el pasillo, el tipo de mirada que la hacía sentir desnuda aunque estuviera completamente vestida. Luego vinieron los toques accidentales cuando le entregaba archivos, su mano rozando su muñeca, su hombro, a veces más abajo. Y Phoebe tenía que usar toda su contención para no gritar o apartarlo, porque sabía cuáles serían las consecuencias. Comentarios groseros sobre su apariencia, sobre cómo su falda se ceñía a su cuerpo, sobre cómo sería más bonita si sonriera más y se relajara más, siempre susurrados al oído cuando no había nadie más cerca. Phoebe quería denunciarlo.
Quería gritarle a la cara que era asqueroso. Quería romperle esa nariz recta que se había perfeccionado quirúrgicamente, pero no podía. La esposa de Preston era hija de un juez federal. Su familia tenía conexiones con la mitad de la clase alta de Chicago. Y ya había habido 3 mujeres antes de Phoebe que intentaron denunciar su acoso, solo para terminar despedidas por razones inventadas, con sus reputaciones manchadas y sus casos resueltos en silencio con dinero y acuerdos de confidencialidad. Preston Whitmore. Tercero era el tipo de monstruo que la ley protegía. Y él lo sabía, lo disfrutaba, lo usaba para cazar sin temor al castigo. La semana pasada llamó a Phoebe a su oficina privada. Bufete se celebrará este fin de semana. Bufete se celebrará este fin de semana, dijo en un tono como si le estuviera concediendo un favor. Y quería que Phoebe fuera con él como su novia. No era una oferta, era una exigencia. Si se negaba, se aseguraría de que la despidieran por bajo rendimiento. Y con una mala referencia de él, nunca encontraría otro trabajo de oficina en Chicago. Phoebe se quedó en su oficina, con las piernas temblando y la amargura atascada en la garganta, queriendo negarse rotundamente. Pero al pensar en Miles esperando el dinero de la cirugía, en su madre encorvada por el trabajo, en las facturas apiladas en la mesa que no sabía cómo pagaría, no dijo nada. Solo pidió más tiempo para pensar, y Preston sonrió triunfante, como un hombre que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Esa noche, Phoebe llegó a casa con el rostro pálido y los ojos vacíos. No cenó. No habló con su madre, ni siquiera cuando Maggie le hizo preguntas preocupadas. Entró directamente en el estrecho baño, cerró la puerta con llave, abrió el agua tan fuerte como pudo para que nadie la oyera. Luego se dejó caer en el frío suelo de baldosas y sollozó como una niña. Lloró de desesperación, de rabia, de asco por sí misma al imaginar tener que ir con Preston, aunque fuera una sola noche, porque sabía que si se negaba, su hermano podría morir. Pero si aceptaba, su alma moriría con él. Maggie se quedó fuera de la puerta del baño escuchando a su hija llorar. Su corazón sentía como si alguien lo estuviera estrujando en un puño. Y fue esa misma noche cuando el pensamiento loco del hombre misterioso del bar comenzó a tomar forma en su mente. Esa noche en la sala obsidiana, el reloj ya había dado las 10, y el bar se estaba vaciando como siempre lo hacía en las noches de semana. Los últimos clientes se fueron con risas que se desvanecieron al irse. Dejaron el amplio espacio sumido en una tenue luz dorada y el suave jazz que salía de los altavoces ocultos en las paredes. Thorne seguía sentado en su lugar habitual en la sección VIP. Su segundo vaso de whisky ya estaba medio vacío, sus fríos ojos grises fijos en una distancia vacía, como si estuviera hablando con los fantasmas de su pasado. No muy lejos, Maggie empujaba su carrito de limpieza de un lado a otro frente a la zona VIP por quinta vez. Su corazón martilleaba dentro de su viejo pecho. Sus manos agarraban el mango de la escoba con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Llevaba 2 días dándole vueltas a esto en su mente, desde la noche en que oyó a Phoebe llorar en el baño, sopesando todas las opciones posibles y sin encontrar otra salida. No tenía dinero para contratar a alguien que fingiera. No tenía parientes ni amigos en los que confiara lo suficiente como para pedirles ayuda. Hoy el tiempo se agotaba porque la gala era solo en 2 días. El hombre misterioso sentado en ese rincón oscuro era su única esperanza, incluso si esa esperanza era tan delgada como un hilo en una tormenta. Durante meses de observación, Maggie lo había visto tratar al personal con un respeto que pocos clientes ricos mostraban. Lo había visto dejar generosas propinas sin alardear. Lo había visto ayudarla a levantarse cuando se resbaló accidentalmente cerca de su mesa. Sin un ápice de molestia o desprecio. No sabía quién era. No sabía a qué se dedicaba. Solo sabía que había algo en esos ojos fríos que le recordaba la mirada de su esposo. Duro por fuera pero cálido por dentro. La mirada de un buen hombre tratando de ocultar su corazón del mundo. Maggie respiró hondo, soltó el mango de la escoba y caminó hacia la zona VIP con piernas temblorosas. Cada paso era una batalla contra el miedo, contra la vergüenza de tener que rebajarse a rogarle a un extraño.
Podía contra el terror de que él se negara y todo se desvaneciera en la nada. Pero pensó en Phoebe, marchitándose un poco más cada día. Pensó en Miles, contando cada latido del corazón, y supo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso arrodillarse ante un extraño si eso era lo que se necesitaba. Cuando se detuvo en la mesa de Thorne, él levantó la vista. Un destello de sorpresa pasó por sus ojos grises, porque era la primera vez en 12 años que alguien se atrevía a acercarse a su mesa sin su señal. Maggie no habló al principio. Dio un paso más, se inclinó y tomó la mano de él entre sus manos callosas, manos marcadas por viejas cicatrices de quemaduras. Señor, comenzó, su voz temblorosa pero firme por la determinación. Sé que esto no es apropiado y tiene todo el derecho a echarme, pero por favor, escúcheme solo unos minutos. Thorne no retiró su mano y no dijo una palabra. Muslo la observó con una expresión que ella no pudo leer, y ese silencio le dio a Maggie el coraje para continuar. Le habló de Phoebe, de su hija de 27 años que había renunciado a su futuro para mantener a la familia, de los 3 trabajos diarios que la consumían como una vela encendida por ambos extremos. Le habló de Miles, de un corazón que contaba los días, de una cirugía que costaba $300,000 y de no tener dónde encontrar el dinero. Y le habló de Preston Whitmore, de un demonio con piel humana que estaba acorralando a su hija, del ultimátum de asistir a la gala como su novia o perder su trabajo, de cómo Phoebe perdería el único ingreso que podría salvar a su hermano si nadie iba con ella esa noche. Las lágrimas rodaban por el rostro arrugado de Maggie mientras hablaba. No tengo nada con qué pagarle. Solo soy una pobre y vieja limpiadora, pero lo he observado durante meses y sé que es un hombre amable. He visto cómo trata a gente como yo, gente que otros fingen que es invisible, y sé que no es cruel, aunque intente parecerlo. Por favor, se lo ruego. Ayude a mi hija por una noche. Finja ser su novio y llévela a esa fiesta para que ese hombre no pueda tocarla. Solo una noche, y luego podrá olvidarnos como si nunca nos hubiera conocido. Pero esa noche podría salvar la vida de mi hija. Levantó el rostro y miró a Thorne con los ojos rojos de lágrimas. La desesperación y la esperanza se entrelazaban. Él esperando su respuesta, como un alma condenada espera una sentencia. Thorne permaneció en silencio durante tanto tiempo que Maggie empezó a pensar que llamaría a seguridad para que la sacaran por atreverse a molestar a un cliente importante. Pero no lo hizo. Solo la miró con unos ojos grises tan profundos que parecían 2 abismos fríos. Y había algo en esa mirada que Maggie no pudo nombrar. Los ojos enrojecidos por las lágrimas de la anciana madre arrodillada ante él despertaron un recuerdo que Thorne había enterrado durante casi 30 años. Un recuerdo de una mujer con ojos exactamente así, enrojecidos por llorar demasiado, por sufrir demasiado, por saber que estaba a punto de dejar a su hijo y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Su madre murió de cáncer cuando él tenía 8 años en un hospital público con pocos fondos. Uno fue en la época en que su padre aún no había construido un imperio, cuando el dinero solo alcanzaba para analgésicos baratos y no para una cirugía que podría haberle salvado la vida. Recordaba esa última noche tan claramente como si estuviera grabada en él. La forma en que su madre sostuvo su mano entre sus dedos delgados y helados y le susurró que debía vivir bien, que debía convertirse en un buen hombre, que no debía dejar que la oscuridad se tragara su corazón. Se lo prometió entre lágrimas. Pero la vida lo alejó de esa promesa. Lo convirtió en el monstruo que su madre nunca hubiera querido ver. La última vez que Thorne lloró fue la noche en que su madre cerró los ojos. Y desde entonces había olvidado lo que se sentía al tener lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero ahora, viendo a esta anciana madre arrodillarse y rogar por su hija, sintió que algo comenzaba a resquebrajarse dentro del hielo que se había congelado sólidamente durante décadas. No era piedad, no era debilidad. Era algo que creía muerto hacía mucho tiempo, moviéndose, tratando de despertar. ¿Por qué crees que aceptaría?, preguntó Thorne finalmente, su voz baja y fría como siempre, pero sin la amenaza habitual debajo. No te conozco, no conozco a tu hija, y no tengo ninguna razón para ayudar. Maggie lo miró. Las lágrimas seguían cayendo, pero sus ojos se iluminaron con algo parecido a una fe feroz mientras respondía.
Porque tiene los ojos como los de mi esposo, señor. Mi esposo también era un hombre de pocas palabras. Frío por fuera, nunca mostraba emociones frente a los demás, pero amaba a su familia con todo su corazón y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por las personas que amaba. Veo esa mirada en usted cada noche cuando se sienta solo aquí. La mirada de un hombre solitario que esconde su corazón, no la mirada de un hombre malvado. Puede que me equivoque, puede que se niegue y lo aceptaré, pero el corazón de una madre me dice que no es tan cruel como quiere que la gente piense. Thorne la observó y en ese momento vio a su madre. Vio el sacrificio silencioso de las mujeres que harían cualquier cosa por sus hijos, incluso rebajarse a rogarle a un extraño en su desesperación. Había jurado que nunca volvería a confiar en nadie después de Catherine. Había construido sus muros tan altos que nadie podía alcanzarlo. Pero esta anciana madre no quería su dinero, no quería su poder. Solo quería una noche, un acto de bondad que pudiera salvar a su hija de las manos de un depredador. Y por primera vez en casi 20 años, Thorne Valencia hizo algo sin ventaja, sin cálculo, sin poder, sin dinero. Asintió lentamente y dijo, una noche, ayudaré a tu hija por una noche. Maggie se quedó helada por un instante, como si no pudiera creer lo que había oído. Luego rompió a llorar, inclinó la cabeza sobre la mano de él y balbuceó palabras de gratitud que apenas se formaban. Gracias. Oh, señor, muchas gracias, dijo entre sollozos ahogados. No sabe lo que esto significa para mi familia. No sé cómo podré pagárselo. Thorne retiró su mano suavemente, no por irritación, sino porque no estaba acostumbrado a que lo tocaran sin una agenda detrás. No hay necesidad de pagarme, dijo secamente. Solo dime la hora, el lugar y el nombre del hombre que está presionando a tu hija. Maggie se secó las lágrimas con la manga y comenzó a explicar en detalle. La gala era en el Hotel Península el sábado por la noche. El nombre del hombre era Preston Whitmore III. El nombre de su hija era Phoebe Hartwell y vivía en el apartamento número 12 del tercer piso en el lado sur. Cuando Thorne escuchó el nombre de Preston Whitmore, su ceño se frunció ligeramente. Un escalofrío recorrió sus ojos grises porque conocía a ese hombre. Un hombre que solía trabajar para uno de sus rivales y ahora estaba acosando a la hija de esta madre. Interesante. Murmuró tan bajo que Maggie no pudo oírlo, mientras ella seguía llorando y agradeciéndole, como si él acabara de entregarle un milagro. Thorne regresó a su ático en el último piso de un rascacielos en el centro cuando el reloj ya había dado las 11 de la noche, pero no tenía intención de dormir. Se sirvió otro whisky, se hundió en un sillón de cuero negro frente a una pared de cristal que enmarcaba Chicago en un brillo de luces, y levantó su teléfono para llamar a Reed Sullivan. Reed respondió al segundo timbre aunque era tarde, su voz clara y alerta como si nunca durmiera, esperando órdenes de su jefe como siempre lo hacía. Necesito información sobre dos personas, dijo Thorne, breve y sin rodeos. Phoebe Hartwell y Preston Whitmore III. Lo más detallada posible. La quiero antes de la mañana. Reed no preguntó por qué. Había trabajado para Thorne el tiempo suficiente para saber que las preguntas eran un lujo que nadie necesitaba. Solo dijo que sí y terminó la llamada para poder empezar. Thorne se sentó en la oscuridad, mirando una ciudad que dormía y preguntándose qué demonios acababa de hacer. Había accedido a ayudar a una completa extraña. Había roto la regla de no involucrarse con nadie. La regla que había mantenido inquebrantable durante casi 20 años, y no entendía por qué. Quizás porque los ojos enrojecidos por las lágrimas de la anciana madre se parecían demasiado a los de su propia madre. Quizás porque esa frase sobre los ojos fríos por fuera pero cálidos por dentro había tocado algo que él creía muerto hacía mucho tiempo. O quizás simplemente estaba harto de la vida monótona que se repetía día tras día y quería hacer algo diferente, aunque fuera solo por una noche. Cualquiera que fuera la razón, había dado su palabra, y Thorne Valencia no se retractaba de su palabra. A las 2 de la mañana su teléfono vibró con un mensaje de Reed junto con 2 expedientes detallados. Jorge abrió el primer archivo sobre Phoebe Hartwell y comenzó a leer bajo la fría luz azul de la pantalla. 27 años nacida y criada en Chicago. Padre fallecido cuando tenía 10 años
Escuelas públicas, graduada de la secundaria como la mejor de su promoción, aceptada en la Universidad de Illinois en finanzas con una beca parcial, un promedio de notas casi perfecto durante 4 años. Una vez recomendada por profesores para programas de prácticas en importantes firmas financieras. Un futuro brillante por delante hasta que se retiró durante su último año por razones familiares. Actualmente trabaja en 3 empleos. Turno de mañana como camarera en un restaurante del lado sur, turno de tarde como asistente administrativa en Harrison y Asociados, y por la noche vendiendo en línea. Un total de unas 18 horas de trabajo cada día. Sin novio, sin vida social, sin señales de que tuviera tiempo para algo más que el trabajo y la familia. Un historial limpio sin una mancha. Y ninguna deuda mala más allá de la deuda médica de su hermano. Ninguna participación en actividades ilegales, ninguna conexión con ninguna organización de la que Thorne tuviera que desconfiar. Se desplazó hacia abajo y se detuvo en la foto adjunta. Una imagen fija de la cámara de seguridad del restaurante. La imagen no era nítida, pero lo suficientemente clara para que viera su rostro. Thorne había visto muchas mujeres hermosas en su vida. Supermodelos, poderosas empresarias, ricas herederas. Pero había algo en la chica de esta foto que no le permitía apartar la mirada. No era una belleza glamorosa y pulida. Eran esos ojos ámbar mirando directamente a la lente como si desafiaran al mundo entero. La mirada de alguien que se negaba a doblegarse aunque la vida intentara aplastarla. Siguió mirando la foto más tiempo del necesario, luego abrió el segundo archivo sobre Preston Whitmore III, y lo que leyó hizo que sus ojos grises se volvieran unos grados más fríos. Abogado senior, familia privilegiada, esposa e hija de un juez federal. Y una vez había trabajado para Victor Chen como asesor legal para transacciones de lavado de dinero antes de mudarse a su firma actual. 3 demandas por acoso sexual en los últimos 5 años, todas resueltas en silencio con dinero y acuerdos de confidencialidad. Thorne curvó la boca en una sonrisa fría en la oscuridad. Interesante, murmuró. Un hombre que una vez sirvió a Victor Chen, ahora estaba acosando a la hija de la madre que había acudido a él en busca de ayuda. Cerró el archivo y volvió a mirar la ciudad. Este sábado por la noche no parecía que fuera a ser tan aburrido como había pensado. El sábado por la noche llegó más rápido de lo que Phoebe esperaba. Se paró frente al espejo en su pequeña y estrecha habitación, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía si era ansiedad o miedo, o ambos. El vestido que llevaba era de Nina, la única mejor amiga con la que aún mantenía contacto de la universidad. Un vestido de noche azul oscuro que se ceñía a su cuerpo. Su espalda descubierta era lo suficientemente atrevida como para sentirse sensual sin cruzar la línea de lo vulgar. Nina le había traído el vestido a su apartamento esa mañana, junto con tacones plateados y un sencillo juego de joyas. Y prácticamente había obligado a Phoebe a quedarse quieta mientras le peinaba y maquillaba, porque sabía que Phoebe nunca haría esas cosas por sí misma. «Estás preciosa», dijo Nina cuando terminó. «Más guapa de lo que crees. Y esta noche vas a hacer que ese bastardo de Preston se arrepienta de haberse atrevido a tocarte». Phoebe solo esbozó una leve sonrisa y le dio las gracias. No dijo que no le importaba lo que Preston pensara, que solo quería que la noche terminara para poder volver a la vida que conocía. Su madre le había hablado del hombre que la recogería, un misterioso caballero del bar donde trabajaba, alguien que había accedido a ayudar sin pedir nada a cambio. Phoebe no creía en cosas así. No creía que nadie pudiera ser tan amable como para ayudar a una completa extraña sin una agenda. Pero no tenía otra opción, así que lo aceptó. Exactamente a las 7 de la tarde, el sonido de un motor subió desde la calle de abajo. Phoebe miró por la ventana y vio un Maybach negro brillante aparcado frente a su destartalado edificio de apartamentos. Destacaba como un diamante en un montón de basura. Nunca había visto un coche así en la vida real, solo en revistas de lujo que había hojeado mientras limpiaba mesas para los clientes en el restaurante. Respiró hondo, tomó el pequeño bolso de mano que Nina le había prestado y salió del apartamento con las piernas temblando ligeramente por los tacones y por lo que le esperaba. Cuando abrió la puerta principal del edificio y salió,
El hombre apoyado en el Maybach se giró para mirarla, y el tiempo pareció detenerse por un momento interminable. Thorne Valencia estaba allí, con un traje negro perfectamente entallado que se ajustaba a su figura alta y poderosa. Una camisa blanca impecable sin corbata, con el cuello abierto lo justo, el pelo negro corto y bien peinado, y unos fríos ojos grises fijos en ella, como si estuviera leyendo cada secreto que intentaba ocultar. Una leve cicatriz le recorría desde la sien hasta el pómulo izquierdo, y en lugar de hacerlo menos atractivo, y lo hacía parecer peligrosamente magnético, como una pantera negra agazapada antes de saltar. Phoebe se quedó helada en los escalones, olvidando cómo respirar, olvidando todo excepto al hombre que caminaba hacia ella con paso firme y ojos que nunca se apartaron de su rostro. A Thorne no le iba mucho mejor, aunque lo mantenía oculto bajo su familiar máscara de hielo. La foto de la cámara de seguridad no le hacía justicia, pensó mientras la observaba de pie allí, bajo la luz amarilla del vestíbulo que se derramaba detrás de ella. El vestido azul oscuro resaltaba su piel pálida, su cabello castaño recogido para revelar la elegante línea de su cuello. Era más delgada de lo que había imaginado, sus clavículas afiladas bajo la piel como un recordatorio de las comidas que se había saltado. Pero sus ojos ámbar eran exactamente como en la foto, ardiendo con una feroz resistencia que nunca había visto en nadie más. Señorita Hartwell. Habló primero porque ella seguía allí de pie como una estatua. Soy Thorne, el hombre al que su madre pidió ayuda. Phoebe parpadeó como si despertara de un sueño, asintió levemente y bajó los últimos escalones con piernas que obligó a no temblar. Gracias por venir, dijo, su voz más tranquila de lo que se sentía. Mi madre me habló de usted. Thorne no respondió. Solo le abrió la puerta del coche y esperó a que ella se deslizara dentro antes de rodearlo para ir al otro lado. Dentro del Maybach, el olor a cuero de alta gama y el leve rastro de su colonia envolvieron a Phoebe. La hicieron sentir como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente al destartalado en el que vivía cada día. Se sentaron uno al lado del otro en un tenso silencio mientras el coche comenzaba a moverse. Ninguno de los dos sabía qué decir. Finalmente, Thorne habló, su voz baja y uniforme como si estuviera hablando del tiempo. Necesitamos acordar algunas cosas antes de llegar. Yo seré tu novio de mucho tiempo. Nos conocimos por trabajo cuando vine a buscar servicios legales para mi empresa. Soy un hombre de negocios. Soy dueño de Industrias Valencia y operamos en inversión e inmobiliaria. Puedes llamarme Thorne y yo te llamaré Phoebe si te sientes cómoda con eso. Phoebe asintió, tratando de grabar cada detalle en su mente, incluso mientras sus pensamientos giraban por lo cerca que estaba. Industrias Valencia, repitió. Novio de mucho tiempo. Pues nos conocimos por trabajo. Lo tengo. Thorne la miró una vez, luego volvió a mirar por la ventana. Una cosa más, dijo, su tono más suave pero con algo pesado debajo. Si alguien te hace sentir incómoda esta noche, me lo dices. Phoebe se giró para mirarlo, sorprendida por eso, y se encontró con unos fríos ojos grises que contenían algo que no pudo nombrar. No sabía quién era realmente este hombre. No sabía por qué había accedido a ayudar, pero en ese momento se sintió segura por primera vez en muchos meses. El Península Chicago brillaba esta noche como un palacio de cuento de hadas. Miles de luces de cristal colgaban del alto techo. Suelos de mármol blanco reluciente reflejaban una cálida luz dorada, y enormes jarrones de flores frescas de casi 2 metros de altura estaban por todas partes, derramando una rica fragancia en el aire. La gala anual de Harrison y Asociados reunió a cientos de invitados con trajes caros y deslumbrantes vestidos de noche. Abogados, jueces, empresarios e incluso rostros conocidos de la política. Todos charlaban animadamente con champán y delicados platos de comida. Phoebe había visto este tipo de lujo desde la distancia cuando limpiaba oficinas después de grandes reuniones. Pero nunca se le había permitido entrar como invitada, y la pura opulencia casi la hizo detenerse en la entrada. Thorne sintió su vacilación. Su mano se posó ligeramente en la parte descubierta de su espalda a través del corte de su vestido. El calor de su palma se extendió por su piel, haciéndola estremecerse, pero también estabilizándola.
No te preocupes, murmuró cerca de su oído, lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera oír. Estás aquí conmigo, y nadie se atreverá a tocarte. Phoebe no entendió por qué esas simples palabras la hicieron creerle tan completamente, pero levantó la barbilla y entró a su lado con una confianza más firme. Todas las miradas en el salón de baile se dirigieron hacia ellos en el momento en que aparecieron, algunas atraídas por el vestido azul oscuro que resaltaba la belleza cruda y natural de Phoebe, otras atraídas por el hombre alto y frío a su lado que parecía salido de una película de mafiosos, y sobre todo porque nadie reconocía quiénes eran. Los susurros se extendieron por la sala. ¿Quiénes son? ¿Quién es ella? Ese hombre me resulta familiar. Debe ser importante para entrar con esa calma. Phoebe se sintió expuesta bajo cientos de miradas curiosas, queriendo encogerse. Pero la mano de Thorne en su espalda era un recordatorio silencioso de que no estaba sola. No habían dado más que unos pocos pasos cuando Preston Whitmore III se abrió paso entre la multitud hacia ellos. Su rostro mostraba una sonrisa social educada, pero sus ojos ardían de ira al ver a Phoebe llegar con otro hombre en lugar de sola, o como él esperaba. Phoebe la llamó por su nombre con una voz azucarada que aún dejaba ver irritación. «Estás aquí. Te he estado esperando toda la noche. ¿Y quién es este?» Phoebe abrió la boca para responder, pero Thorne se movió primero. Dio medio paso adelante, posicionándose ligeramente frente a ella como un escudo invisible, y miró a los ojos de Preston con una mirada tan fría como el hielo. «Thorne Valencia», dijo con una voz baja y uniforme, sin emoción. El novio de Phoebe. «Encantado de conocerte». El impacto del nombre Valencia golpeó a Preston como un puñetazo invisible en la cara. Su color se desvaneció en una fracción de segundo. La sonrisa educada se congeló en sus labios, y Phoebe podría haber jurado que lo vio temblar antes de que se recompusiera. Valencia», tartamudeó. «¿Como en Industrias Valencia?» Thorne curvó la boca en una sonrisa fría que no llegó a sus ojos de acero gris. «Exactamente», respondió simplemente. Veo que has oído hablar de mi empresa. Espero que lo que hayas oído haya sido bueno». Preston tragó saliva, y era obvio que lo que sabía sobre Industrias Valencia y la familia detrás de ella no era nada bueno, especialmente para un hombre que una vez había trabajado para Victor Chen y entendía exactamente cómo funcionaba el submundo de Chicago. En ese mundo, el nombre Valencia significaba poder absoluto y muerte para cualquiera que se atreviera a resistirse. Y Preston Whitmore. Tercero podría ser un depredador vil, pero no era tan estúpido como para ponerle una mano encima a alguien que pertenecía a Thorne Valencia. Por supuesto», dijo, tratando de sonar normal, pero su voz temblaba claramente. «Solo soy un colega de Phoebe en el bufete. No sabía que tenía novio. Siento haberlos molestado». Thorne no se molestó en responder. Solo colocó su mano en la cintura de Phoebe y la guió más allá de Preston, como si el hombre no fuera más que un mueble en el camino. Dejó al depredador congelado en medio del salón de baile, con el rostro de un verde enfermizo y las piernas como si fueran a doblarse. La velada fue mejor de lo que Phoebe había imaginado, y por primera vez en muchos meses sintió que podía respirar. Thorne interpretó al novio tan perfectamente que casi olvidó que todo era una actuación. Le retiró la silla, le trajo comida cuando ella mencionó qué plato le gustaba. Apoyó su mano sobre la de ella mientras hablaba con otros invitados como si fuera lo más natural del mundo. Hablaron más de lo que ella esperaba, sobre cosas pequeñas como comidas favoritas y la música que les gustaba escuchar. Y Phoebe se sorprendió al sentirse genuinamente cómoda junto a este hombre frío. Él la escuchaba cuando hablaba. La escuchaba de verdad en lugar de fingir como lo habían hecho otros hombres que había conocido. Sus ojos grises se fijaban en ella con una atención que la dejaba a la vez nerviosa y extrañamente reconfortada. Pero todo se derrumbó cerca de la medianoche cuando Preston Whitmore III apareció de nuevo. Esta vez con el rostro enrojecido por el alcohol y los ojos encendidos por la ira de un hombre al que le habían quitado su presa. Había estado bebiendo toda la noche para tragarse la humillación de ver a Phoebe feliz junto a otro hombre.
Y el licor le dio el coraje estúpido suficiente para hacer algo de lo que se arrepentiría el resto de su vida. Se dirigió directamente a la mesa de Phoebe y Thorne. Empujó a un lado a un invitado que se interponía en su camino hasta que el hombre tropezó y gritó lo suficientemente alto como para que todo el salón de baile lo oyera. Así que esta es nuestra pequeña cazafortunas. Escupió, cada palabra empapada de desprecio y embriaguez. Me preguntaba de dónde sacaste este vestido tan caro. Resulta que te encontraste un hombre rico al que aferrarte. El salón de baile se quedó en silencio como si alguien hubiera pulsado un botón de silencio. Cientos de ojos se volvieron hacia su mesa con sorpresa y curiosidad hambrienta. Phoebe sintió que la sangre le subía a la cara, sus oídos zumbaban, su corazón martilleaba mientras la humillación la golpeaba demasiado de repente para poder defenderse. Mírenla, continuó Preston, su voz cada vez más alta y cruel. Una pequeña asistente administrativa, sin un céntimo, aparece de repente con un vestido caro junto a un multimillonario. ¿Se supone que debemos creer que no es una cazafortunas? Apuesto a que usó su cuerpo para conseguir todo esto. Phoebe se puso de pie de un salto, sus ojos ámbar ardiendo y húmedos de rabia y vergüenza. Su garganta se apretó hasta que no le salieron las palabras. Quería gritarle a la cara que él era el asqueroso, quería borrarle esa sonrisa de borracho de una bofetada. Pero su cuerpo se sentía congelado bajo cientos de miradas y los susurros que comenzaban a surgir a su alrededor. Thorne permaneció sentado por un segundo, sus ojos grises nunca se apartaron de Preston, y Phoebe podría haber jurado que la temperatura en la habitación bajó unos grados solo por la fuerza de su mirada. Luego se levantó lentamente, el movimiento suave como el de una pantera negra, estirándose antes de atacar, y caminó hacia Preston con pasos firmes que no tenían prisa. Preston dejó de hablar cuando vio a Thorne acercarse. El último vestigio de instinto de supervivencia, atravesando la neblina del alcohol para decirle que acababa de cometer un error letal. Thorne se detuvo justo frente a él, lo suficientemente cerca como para oler el fuerte hedor a licor en el aliento del borracho, y se inclinó para hablarle al oído en un susurro tan frío como el hielo. Voy a decir esto lentamente para que tu cerebro empapado en alcohol pueda entenderlo, dijo Thorne con voz plana, como si estuviera leyendo un informe meteorológico. Si abres la boca y dices una palabra más sobre ella, me aseguraré de que nunca vuelvas a abrir la boca. Y antes de que decidas que es una amenaza vacía, déjame recordarte que tengo un expediente completo sobre los 3 casos de acoso sexual que pagaste para silenciar, incluyendo los nombres, direcciones y declaraciones de las víctimas. Una llamada telefónica y todo estará en primera plana por la mañana. Y no creo que a tu suegro, el juez, le guste ver a su yerno expuesto como un pervertido en los titulares. Preston se puso pálido como la muerte. Sus ojos se abrieron de horror al darse cuenta de que el hombre frente a él no solo conocía su oscuro pasado, tenía suficiente poder para destruir su vida en un solo suspiro. Preston retrocedió 2 pasos, casi cayendo, cuando su pie se enganchó en una silla y comenzó a balbucear disculpas con voz temblorosa. Lo siento, lo siento. Homo tartamudeó como un niño atrapado haciendo algo malo. Estoy demasiado borracho. No sabía lo que decía. Por favor, señor Valencia, no me haga nada. Nunca volveré a molestar a la señorita Hartwell. Lo juro. Thorne no le dedicó ni un segundo más. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia Phoebe, que temblaba de emoción, y habló en voz baja para que solo ella pudiera oír. Nos vamos. Puso su mano en la espalda de ella y la guió fuera del salón de baile. Dejó a Preston de pie como una estatua en el pesado silencio de cientos de invitados, viendo cómo un hombre poderoso se deshacía. Thorne no sacó a Phoebe por la entrada principal. La condujo por un pasillo tranquilo hasta un amplio balcón con vistas a Chicago de noche. Allí no había nadie más que ellos dos, y las luces de la ciudad brillando como estrellas fugaces bajo un cielo negro profundo. Phoebe se detuvo en la barandilla, con ambas manos agarrando el metal helado. Y las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente brotaron, imparables. Lloró por la vergüenza de ser humillada frente a cientos de personas. Lloró de ira consigo misma por no poder defenderse.
Lloró porque se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, a los ojos de alguien como Preston, siempre sería nada más que una asistente sin dinero que no merecía respeto. Sus hombros se sacudían con cada sollozo ahogado. Annie se odiaba a sí misma por dejar que un hombre que acababa de conocer la viera tan débil. Thorne se quedó a unos pasos de distancia, en silencio, esperando sin presionarla ni mostrar irritación. Le dio el espacio para desahogar todo lo que había estado cargando. Cuando su llanto finalmente comenzó a calmarse, él habló, su voz más baja y suave de lo habitual. No tienes que avergonzarte, dijo. No hiciste nada malo. Él es quien debería avergonzarse, no tú. Y Phoebe se giró hacia él con los ojos rojos y húmedos, mechones de pelo sueltos pegados a sus mejillas húmedas, y preguntó con una voz ronca y áspera por el llanto. ¿Por qué me protegiste así? Ni siquiera sabes quién soy. Thorne la miró durante un largo momento, tan largo que Phoebe pensó que no respondería. Sus ojos grises eran profundos, como si estuviera buscando algo dentro de su mirada ámbar. Luego dijo, su voz tan ligera como un suspiro, porque mereces ser protegida. Solo 4 simples palabras, pero la forma en que las dijo hizo que Phoebe sintiera como si alguien acabara de abrazar su corazón sangrante y le dijera que todo estaría bien. Se quedó allí mirándolo, sin saber qué decir, sin saber qué se suponía que debía sentir por este hombre misterioso que había entrado en su vida hacía menos de un día, pero que la había hecho sentir más valorada que nadie en sus 27 años. Un viento frío barrió el balcón, trayendo el mordisco de una noche de otoño en Chicago, y Phoebe se estremeció en su delgado vestido sin espalda. Thorne no dijo nada, simplemente se quitó la chaqueta de su traje negro y se acercó, colocándola suavemente sobre sus hombros desnudos y temblorosos. Cuando levantó la chaqueta para cubrirle el cuello, sus dedos rozaron accidentalmente la suave piel de allí, y ambos se quedaron quietos, como si el tiempo se hubiera detenido. Phoebe lo miró, y él la miraba a ella. La distancia entre ellos era tan corta que podía contar sus gruesas y oscuras pestañas y ver su propio reflejo en esos profundos ojos grises. Su corazón latía tan rápido que temía que él pudiera oírlo, y se dio cuenta de que el corazón de él latía con la misma fuerza bajo la delgada camisa cuando su pecho rozó ligeramente su hombro. Nadie habló, nadie se movió. Solo se oía el sonido del viento y las luces de Chicago parpadeando abajo como millones de estrellas caídas a la tierra. En ese momento, Phoebe supo que algo había cambiado. Un hilo invisible se había atado entre ella y este hombre misterioso. Y aunque no sabía a dónde la llevaría, sabía que no era la misma que antes de entrar en esta noche. Había pasado una semana desde la noche de la gala, y Phoebe no podía dejar de pensar en el hombre que le puso la chaqueta de su traje sobre los hombros en aquel balcón. Seguía trabajando 3 turnos al día como siempre. Seguía llegando a casa después de medianoche con el agotamiento en los huesos. Pero ahora, en los raros momentos en que tenía tiempo para sí misma, la imagen de esos profundos ojos grises surgía y la perseguía. Recordaba la forma en que la había mirado, la forma en que la había protegido, la forma en que sus dedos habían rozado su cuello por accidente y habían enviado una sacudida por todo su cuerpo. Y se encontraba preguntándose si él también estaría pensando en ella. O si esa noche no había sido más que un pequeño acto de caridad que ya había olvidado. Preston había renunciado al bufete de abogados al segundo día después de la gala por razones personales que nadie se atrevió a cuestionar. Y Phoebe ya no tenía que vivir con el miedo de ser acosada. Pero nada de eso explicaba por qué su pecho todavía le dolía cada vez que pensaba en Thorne. El viernes por la noche después de la gala, cuando Miles dormía y su madre se había ido a su turno de noche, Phoebe se sentó frente a su viejo portátil y escribió 3 palabras en la barra de búsqueda. Thorne Valencia. No sabía lo que estaba buscando. Quizás solo quería saber más sobre el hombre que había entrado en su vida y luego se había desvanecido como un sueño. Pero lo que apareció en la pantalla la dejó helada. Industrias Valencia, la mayor empresa de inversión e inmobiliaria de Chicago. Pero detrás de esa fachada legítima había rumores apilados como sombras, susurros de vínculos con el Hampa. La familia Valencia, una de las familias mafiosas más poderosas de la ciudad, con una historia que se remontaba a décadas.
Y Thorne Valencia, el heredero de la tercera generación, que se decía que había tomado el control del imperio a los 18 años después de que su padre fuera asesinado. Los artículos no tenían pruebas contundentes porque nadie se atrevía a dar un paso al frente para testificar. Pero los rumores de rivales que desaparecían sin dejar rastro, de negocios que colapsaban repentinamente después de negarse a cooperar, de la influencia de la familia Valencia extendiéndose desde la política hasta el mundo de los negocios, fueron suficientes para hacer temblar a Phoebe. Cerró el portátil de golpe con manos temblorosas, su corazón acelerado por el miedo y algo más que no se atrevía a nombrar. El hombre que la había abrazado en el viento frío esa noche era un jefe de la mafia, un hombre al que todo Chicago temía. Y ella había dejado que su corazón comenzara a responderle como una polilla a la llama. Debería olvidarlo, debería estar agradecida por su ayuda y luego seguir con su vida como si nunca se hubieran conocido. Pero algo dentro de ella se negaba a dejar ir su sombra. A la mañana siguiente, Phoebe apenas se había despertado después de 4 horas de sueño cuando su teléfono sonó con el nombre de Nina en la pantalla. Respondió con una voz todavía espesa por el sueño. El costo total de la cirugía de Miles. El costo total de la cirugía de Miles. Revisé el sistema del hospital y la factura de $300,000 está marcada como pagada en su totalidad por una transferencia anónima anoche. Phoebe se quedó helada en medio de la habitación. Su teléfono casi se le escapa de la mano y supo al instante quién lo había hecho. Solo una persona sabía sobre la condición de Miles. Solo una persona tenía suficiente dinero para cubrir $300,000 sin pensarlo. Solo una persona le había prometido a su madre que ayudaría por una noche. Y claramente había hecho mucho más que eso. Phoebe sintió que su pecho se oprimía hasta que apenas podía respirar. No sabía si agradecerle o estar furiosa porque no quería deberle nada a nadie. Especialmente no a un jefe de la mafia del que acababa de descubrir la verdad. Necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Necesitaba entender por qué un hombre como él haría esto por su familia. Esa noche, en lugar de ir a casa después de su turno, Phoebe tomó un autobús a la Costa de Oro y se paró frente a la sala obsidiana con el corazón latiéndole con fuerza. Estaba decidida a enfrentar al hombre que había puesto su vida patas arriba en una sola noche. Phoebe entró en la sala obsidiana con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Le dijo a la recepcionista que estaba allí para ver a su madre, Maggie Hartwell, y le permitieron entrar. El bar estaba más concurrido de lo que esperaba, lleno de clientes elegantes bebiendo licor y hablando bajo una tenue luz dorada. Pero sus ojos buscaban a un solo hombre, y supo exactamente dónde estaba en el momento en que vio el sombreado rincón Biggie en la parte más profunda de la sala. Thorne estaba sentado allí como cada noche, solo con su familiar vaso de whisky. Y cuando sus ojos grises se encontraron con los ojos ámbar de ella a través de la distancia, lo vio fruncir el ceño con una breve sorpresa y luego enderezarse en su asiento. Phoebe no esperó. Caminó directamente hacia él con pasos decididos, a pesar del temblor en sus piernas, y se detuvo justo frente a su mesa con una mirada firme. «Fuiste tú, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. «El dinero para la cirugía de mi hermano, $300,000, tú lo pagaste». Thorne la miró durante un largo momento. Luego asintió levemente. Sin negación, sin explicación, solo una simple admisión, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Phoebe sintió que le picaban los ojos, las emociones que había estado conteniendo durante días, subiendo como una inundación a punto de estallar, y dijo con una voz que temblaba pero no se doblegaba: «Yo no te pedí eso. Mi madre solo te pidió que ayudaras por una noche, no que pagaras para salvar a mi hermano. No quiero deberte nada a ti ni a nadie». Thorne se levantó de su silla. Era una cabeza más alto que ella y la cercanía la obligó a inclinar el rostro hacia arriba, pero no retrocedió, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. «Eso no es una deuda», dijo, su voz baja y lo suficientemente suave como para que tuviera que esforzarse para oírla a través del jazz distante. «Es algo que quise hacer. Nadie me obligó. Nadie me lo pidió. Lo hice porque quise». «¿Por qué?»,
preguntó Phoebe, entre sus ojos húmedos y fijos en los ojos grises de él, que ya no se sentían tan fríos como antes. ¿Por qué te preocupas así por mi familia? ¿Quién eres tú para hacer estas cosas? Se quedó en silencio por un segundo. Luego volvió a hablar, más suave, pero no menos firme. Ahora sé quién eres. Te busqué. Sé que eres de la mafia. Sé que eres el jefe de la familia Valencia, el hombre al que toda esta ciudad teme. Thorne no reaccionó. Su rostro permaneció tranquilo, como si ella acabara de mencionar el tiempo en lugar del secreto más oscuro de su vida. Y solo preguntó con voz uniforme, ¿y me tienes miedo? Phoebe quería decir que sí. Quería darse la vuelta y correr, y no mirar atrás para protegerse de este hombre peligroso antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que salió de su boca fue la pura verdad que no podía negar. Debería tener miedo, dijo, su voz quebrándose. Sé que debería darme la vuelta y correr y olvidarte como si nunca te hubiera conocido. Pero no puedo. No puedo dejar de pensar en ti. En esa noche en el balcón. En la forma en que me miraste como si fuera algo precioso. No una asistente sin dinero a la que cualquiera pudiera humillar. Y me odio por ello. Thorne se acercó más, lo suficiente como para que ella pudiera oler su cálida colonia y el leve aliento a whisky. Uy, levantó una mano para tocarle la mejilla como si temiera que se rompiera si usaba demasiada fuerza. ¿Sabes por qué hice todo esto? Preguntó, su voz áspera como si estuviera diciendo algo que no creía que diría jamás. Porque eres la primera luz que he visto después de tantos años viviendo en la oscuridad. Porque tus ojos me miran como a un ser humano en lugar de a un monstruo. Porque desde esa noche tampoco he podido dejar de pensar en ti, por mucho que lo he intentado. Las lágrimas de Phoebe se deslizaron por sus mejillas sobre los dedos de él contra su piel, y no sabía si lloraba de miedo o de felicidad, o de ambos. No deberías amar a nadie, susurró, y yo no debería amar a alguien como tú. Thorne bajó la cabeza hasta que su frente tocó la de ella, sus alientos se mezclaron, y dijo con una voz tan baja como un suspiro, «Lo sé, pero dejé de hacer lo que debería hace mucho tiempo». Luego la besó, suave y lento, como si temiera que desapareciera si se apresuraba. Un beso tierno pero desesperado. El beso de dos almas solitarias que acababan de encontrarse en un mundo oscuro y despiadado. Phoebe cerró los ojos y le devolvió el beso, sin pensar más en lo correcto y lo incorrecto o en las consecuencias. Solo sabiendo que en los brazos de este hombre peligroso se sentía más segura que en cualquier otro lugar que hubiera conocido. Los rumores de que Thorne Valencia tenía una debilidad se extendieron por el hampa como fuego en hierba seca. Y Victor Chen fue el primero en decidir usarla. Victor había esperado una oportunidad para derribar a Thorne durante años, desde que el padre de Thorne estaba vivo, y las dos familias eran enemigas juradas. Pero la familia Valencia era demasiado fuerte y Thorne demasiado cuidadoso. Así que Victor no pudo encontrar una grieta. Ahora, cuando se enteró de que el jefe más frío de Chicago estaba enamorado de la hija de una pobre limpiadora, e incluso había gastado $300,000 para pagar las facturas del hospital de la familia, Victor supo que esta era la oportunidad de su vida. No atacó a Phoebe porque sabía que Thorne la protegería como un tesoro. En su lugar, fue tras el eslabón más débil, Maggie Hartwell. La madre mayor sin nadie que la protegiera cuando caminaba sola a casa por la noche en las calles vacías de Chicago. Maggie fue secuestrada un miércoles por la noche justo después de salir de la sala obsidiana al terminar su turno. Dos vehículos negros la forzaron a entrar en un callejón, y todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Cuando Thorne recibió la llamada de Victor Chen a medianoche, la voz de Victor crepitaba de triunfo a través del teléfono. Tu limpiadora está conmigo. Si la quieres viva, ven al muelle número 7 solo en una hora. Trae a alguien y ella muere. Thorne se quedó en su ático con el teléfono temblando en su mano de rabia. Sus ojos grises se volvieron tan fríos que podrían haber congelado toda la habitación. Phoebe estaba a su lado porque habían pasado cada momento que podían juntos desde su primer beso hacía 2 semanas. Y vio el cambio en su rostro con el miedo creciendo en su pecho. «Mi madre», susurró, su voz temblando mientras Thorne terminaba la llamada y la miraba con dolor en los ojos.
Se llevaron a mi madre, ¿verdad? Thorne no le mintió. Asintió y tomó ambas manos de ella entre las suyas, cálidas pero fuertes. Traeré a tu madre de vuelta, dijo con una feroz determinación y una promesa que no podía romperse. Te lo prometo, no importa lo que cueste, no dejaré que le hagan daño. Phoebe lloró y se aferró a él, rogándole que no fuera solo. Pero Thorne solo le besó la frente y le dijo que confiara en él, luego salió por la puerta. Lo que Victor no sabía era que Reed Sullivan había estado vigilando cada movimiento de la banda de Chen durante semanas después de descubrir que estaban planeando algo. Y cuando Thorne llegó al muelle número 7 solo, como se le exigió, los 20 hombres armados de Reed ya habían rodeado el lugar en secreto desde todas las direcciones, esperando la señal. El muelle en plena noche estaba frío y desierto. Solo la tenue luz amarilla de viejos postes de luz se derramaba sobre el agua negra y resbaladiza por el aceite. Victor estaba allí con más de una docena de hombres armados a su alrededor, y Maggie estaba atada, arrodillada en el suelo, con la boca sellada con cinta adhesiva. Sus viejos ojos estaban llenos de miedo y también de arrepentimiento mientras veía a Thorne caminar hacia ella. Thorne Valencia vino solo, tal como acordamos. Y se burló Victor. ¿Pero crees que voy a dejarla ir? Tú y ella van a morir aquí esta noche. Thorne no respondió. Solo miró a Maggie con una mirada tranquilizadora. Luego le dio la señal a Reed. Los disparos estallaron como un trueno, rompiendo el silencio de la noche. Las balas gritaban desde todas las direcciones mientras los hombres de Reed salían de detrás de los contenedores y rincones ocultos, convirtiendo el muelle en un campo de batalla empapado de sangre. Thorne se abalanzó sobre Maggie en el caos, protegiéndola con su propio cuerpo. Cuando uno de los hombres de Victor les apuntó con un arma y apretó el gatillo, la bala atravesó el hombro izquierdo de Thorne. Apretó los dientes contra el dolor desgarrador, pero no soltó a Maggie. Siguió cubriéndola hasta que los últimos disparos se apagaron. Victor Chen yacía inmóvil en el suelo con una bala en la cabeza. Su banda se derrumbó en un instante mientras los supervivientes arrojaban sus armas y se rendían. Reed corrió hacia Thorne con la preocupación grabada en su rostro. La sangre empapaba la camisa blanca de Thorne. Un charco rojo oscuro se extendía sobre el frío hormigón. Pero a Thorne no le importaba su propia herida. Solo desató a Maggie y la ayudó a levantarse, preguntándole si estaba bien, con una voz débil, agotada por la pérdida de sangre. Maggie se aferró a él y sollozó, sin importarle que su sangre empapara su ropa, y preguntó entre respiraciones entrecortadas, ¿por qué arriesgarías tu vida por mí de esa manera? Solo soy una vieja limpiadora que nadie conoce. Thorne esbozó una leve sonrisa. Sus ojos grises ya se atenuaban por la sangre que estaba perdiendo, y respondió en un susurro que aún transmitía una sinceridad cruda, porque eres la madre de la mujer que amo. Luego se desplomó en los brazos de Maggie, mientras el ulular de una sirena de ambulancia se hacía más fuerte, corriendo hacia el muelle. 2 años después, la sala obsidiana seguía tan radiante como siempre bajo sus tenues luces doradas y sus lujosas sillas de terciopelo negro. Pero una cosa había cambiado por completo. La mujer detrás de la barra ya no sostenía un trapeador. Dirigía al personal con la tranquila autoridad de una verdadera dueña. Maggie Hartwell, ahora con 60 años, se había convertido en la propietaria legal de la sala obsidiana. Un regalo que Thorne había puesto en sus manos como agradecimiento por darle lo más preciado de este mundo, una familia. Ya no tenía que quedarse hasta tarde fregando suelos ni preocuparse por el alquiler a fin de mes. En su lugar, dedicaba su tiempo a cuidar el bar como si fuera su propio hijo, y esperaba las noches en que su familia se reuniría. Frank Morrison seguía a su lado como asesor. Así su amistad se había convertido silenciosamente en algo más profundo, algo que ninguno de los dos tenía prisa por nombrar. Esta noche era especial porque toda la familia estaría junta en la mesa del rincón VIP, donde todo había comenzado hacía 2 años. Phoebe entró en el bar con un embarazo de 4 meses, su vientre redondeado bajo un elegante vestido azul claro. Su rostro estaba más brillante que nunca. Sus ojos ámbar brillaban de felicidad. Sus mejillas son rosadas con un color saludable.
Ya no era la chica delgada e insomne que trabajaba en 3 empleos como hacía 2 años. Ahora había terminado la carrera de finanzas que una vez se vio obligada a abandonar y trabajaba en la división de finanzas legales de Industrias Valencia como gerente. Thorne caminaba junto a su esposa, con una mano apoyada protectoramente en su espalda y la otra sosteniendo su mano con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en el momento en que la soltara. Seguía haciendo frío con el mundo exterior, pero cuando miraba a Phoebe, esos ojos grises se suavizaban en algo tan cálido y gentil que la gente que lo había conocido antes apenas podía creer lo que veía. La cicatriz en su hombro de la bala de esa noche había sanado, dejando solo una leve línea. Un recordatorio del precio del amor y el coraje. Alianzas de platino brillaban en los dedos de ambos. Llevaban casados 1 año en una pequeña ceremonia solo con la familia y los amigos más cercanos. Thorne se había alejado gradualmente del lado ilegal de la familia Valencia, entregando la mayor parte a Reed Sullivan mientras se centraba en los negocios legítimos y más que nada en la pequeña familia que había construido. Miles entró corriendo en el bar con una brillante sonrisa en su rostro saludable. Ahora tenía 21 años, completamente recuperado después de su exitosa cirugía de corazón, y actualmente estaba en su 3er año en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, con el mismo rendimiento sobresaliente que siempre había tenido. Abrazó a su hermana con fuerza. Luego estrechó la mano de su cuñado con verdadero respeto y gratitud, porque sabía que sin este hombre, él no estaría aquí. La familia se sentó en la mesa del rincón VIP, la misma mesa donde 2 años antes Maggie había tomado la mano de un extraño y le había rogado que salvara a su hija. El ambiente era cálido y lleno de risas mientras pedían bebidas y compartían historias de la vida cotidiana. Maggie miró a Thorne con emoción en los ojos y dijo, «Sabes, si esa noche hubiera sabido que eras un jefe de la mafia, nunca me habría atrevido a abrir la boca para pedirte ayuda. Habría estado tan asustada que ni siquiera podría mirarte a los ojos, y mucho menos tomar tu mano y rogarte». Thorne curvó la boca en una rara sonrisa que solo esta familia llegaba a ver. Omis respondió con voz cálida, «Es bueno que no lo supieras, porque si lo hubieras sabido, no habría tenido la oportunidad de conocer a Phoebe, y mi vida seguiría ahogada en la oscuridad como antes». Phoebe tomó la mano de su madre y la de su esposo, sus ojos ámbar brillando con lágrimas mientras decía, «Mamá, viste algo en él que nadie más vio. Miraste a través del caparazón frío y viste el corazón cálido debajo. Por eso te atreviste a apostarlo todo por un extraño. Y tenías razón». Maggie se secó las lágrimas y sonrió de felicidad, mirando alrededor de la mesa donde estaban reunidos su hija, su hijo, su yerno y el nieto que pronto llegaría. Y supo que cada año de dificultades y sacrificios había sido recompensado. Thorne miró a su nueva familia con una mirada que nunca pensó que podría tener. La mirada de un hombre que finalmente había encontrado la paz después de una vida de tormentas. Pensó en su madre, en la promesa que le había hecho hacía mucho tiempo, junto a una cama de hospital, de que se convertiría en un buen hombre. Y por primera vez en casi 30 años, sintió que había cumplido esa promesa de una manera que nunca podría haber imaginado. Porque a veces la luz llega al lugar más oscuro, no para ser tragada, sino para guiar el camino. Y la oscuridad aprende a amar la luz no volviéndose más brillante, sino dejando que la luz alcance los rincones olvidados que han estado ocultos durante demasiado tiempo. La historia de Thorne y Phoebe nos recuerda que el amor puede echar raíces en los lugares más inesperados, que un solo acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiar una vida entera, y que nunca debemos juzgar a una persona solo por las apariencias externas o por lo que el mundo susurra. Maggie era solo una pobre limpiadora, pero tenía ojos que podían ver a través del alma humana. Y esos ojos salvaron a un espíritu perdido que se ahogaba en la oscuridad de la soledad y la confianza rota. Si sientes que esta historia ha tocado tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros nuevos videos cada día. Por favor, danos un me gusta y comparte este video con las personas que amas. Porque cada me gusta y cada compartir
Es una poderosa fuente de motivación que nos ayuda a seguir trayéndote historias significativas y conmovedoras. ¿Qué sientes acerca de esta historia? ¿Te recuerda algo de tu vida real? Por favor, deja un comentario abajo para que podamos escuchar los sentimientos honestos desde lo más profundo de tu corazón. Siempre leemos y valoramos cada comentario porque tú eres la inspiración que nos mantiene en este viaje de contar historias. Finalmente, deseamos a cada uno de ustedes que ven este video una salud fuerte, una vida alegre y pacífica y un corazón lleno de amor cada día. Gracias por tomarte el tiempo de mirar. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.